Jóvenes ilustres, sean bienvenidos a nuestro 11º capítulo de nuestro canal FanFesex. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, bastante útil, que son las leyes del movimiento de Newton. Pero, para empezar, quisiera empezar diciendo quién caramba fue este señor Sir Isaac Newton. Este señor es uno de los científicos más importantes de toda nuestra existencia como seres humanos, puesto que él era realmente un genio. Él tenía una forma de ver las cosas diferentes porque siempre se preguntaba sobre todo. ¿Ok? Él siempre decía, bueno, es que, ¿por qué el movimiento de esa pelota es de esa manera y no de otra? ¿Por qué, por ejemplo, la luz se ve de una forma, pero pasando por un prisma se ve diferente? No sé, era una persona que se preguntaba mucho. Y técnicamente nosotros, como divulgadores científicos, algunas personas que sí son científicas, esa es la base de todo esto, de la ciencia. El preguntarte por qué, no solamente decir, el cielo es azul porque pues así es. O la luz es así, pues porque así es el sol. La manzana cae para abajo, pues porque así es la vida, ¿no? Entonces, todas esas situaciones son las que nos hacen preguntarnos y llevarnos a más descubrimientos científicos. Lo interesante es saber un poquito sobre Isaac Newton porque él no fue el único que estuvo involucrado en este tipo de descubrimientos o en este tipo de cálculos y en este tipo de investigaciones. También Leibniz, Halley, Hooke, tomó parte de los conocimientos de Galileo, de Kepler, para poder así formular sus propias teorías. Entonces, esto también nos dice que solos no vamos a poder llegar a ningún lado. Necesitamos la ayuda, necesitamos ver otras teorías, necesitamos ver otros trabajos, otras experimentaciones, para que nosotros podamos llegar a otro resultado o para que nos ayuden a construir nuestra propia hipótesis y obviamente también lleguemos a una teoría y por supuesto después a una ley. Un dato importante que como siempre, siempre Isaac Newton lo relacionan con que se preguntó sobre la gravedad de la Tierra cuando le cayó una manzana en la cabeza y hay muchas cosas cómicas sobre esto, ¿no? Pero el hecho es que realmente él vio que de un árbol se caía una manzana y en ese momento empezó a pensar, bueno, ¿por qué entonces la manzana no se va para arriba, no se va para un lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se queda ahí? Eso fue lo que le empezó a despertar la curiosidad sobre la gravedad y fue lo que lo llevó a hacer más investigaciones al respecto. Entonces, ya después de esta pequeña introducción, ¿qué les parece si nos vamos con la primera ley de Newton? Que se llama ley de la inercia. Déjenme ver dónde me pongo. Me voy a poner aquí. Sale. Dice, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. Esa es nuestra primera ley de Newton y pues la fórmula de esta ley es la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces, vamos a entender un poquito de dónde sale esta fórmula y también vamos a entender de dónde viene, o sea, qué significa la primera ley de Newton. ¿Cómo entendemos esta teoría? Pues es muy sencillo. Nos dice que todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza sea impresa sobre él. Entonces, esta pelotita no se va a mover a menos que una fuerza se imprima sobre ella. Esta es la primera. Y la segunda es que si realmente la pelota podría seguir en movimiento, si no es que no hubiera fuerzas impresas sobre él. Es decir, que si no hubiera gravedad y si no hubiera fricción de este piso, la pelotita simplemente seguiría su camino
eternamente, pero como tenemos gravedad en el planeta y como tenemos fricción, esto va a hacer que se detenga y por lo tanto todo esto caiga a cero. Ahora, una cosa muy importante también es entender las fuerzas que están actuando sobre esta pelotita en este momento. No tenemos fuerza ni para la izquierda ni para la derecha, por lo tanto, cero. Acuérdense que la fórmula es todas las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas es cero. Pero ¿qué pasa abajo y arriba? Recuerden que abajo tenemos la fuerza de la gravedad que está actuando sobre la pelotita, pero tenemos una fuerza que se llama fuerza normal. La fuerza normal, si ustedes la han escuchado en alguna clase de matemáticas, la fuerza normal es aquella que va perpendicular a la superficie donde está el objeto. Por lo tanto, esta superficie nos impide que la pelotita, que nosotros y que todo nuestro mundo se vaya hacia el centro del planeta. Es una superficie. Esta superficie nos está dando una fuerza normal que contrarresta a la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad actúa para abajo, la fuerza normal actúa para arriba, las dos se cancelan, por lo tanto, la pelotita tiene 0 newtons de movimiento. Fuerza. Recuerden que las fuerzas están dadas por newtons, por lo tanto, esta pelotita tiene 0 newtons de fuerza y por lo tanto cumplimos con nuestra teoría número 1. ¿Por qué me excita tanto? Excitante. ¡Puta, qué asco! Muy bien, es importante ver que se mencionó que las fuerzas se miden en newtons, pero ¿qué es un newton? Si vemos las unidades de newton, si descomponemos un newton, es 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que un newton es la fuerza que necesitas para mover un objeto de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton, ¿ok? ¿Acaso no lo viste venir? Ahora, ¿qué les parece si vamos con la segunda teoría de Newton? La segunda teoría que nos dice que es la ley fundamental de la dinámica. Dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Ok? Esta ley se representa por la fórmula: la sumatoria de F o la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración del objeto. ¿Ok? ¿Esto dónde se ve? Básicamente se podría ver en partidos de fútbol americano, por ejemplo, cuando una persona llega corriendo con cierta aceleración y cierta masa y empuja o taclea a otro jugador, y este jugador obviamente o puede desviar su camino por la fuerza que trae la otra persona o el otro jugador, o de plano lo puede detener si es que la masa del jugador y la aceleración son suficientes para detener el movimiento. ¿Ok? Entonces eso se ve mucho en el fútbol americano. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, oh. Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, no. Here comes the, oh. Here comes the, y'all don't really want it like that. ¡Cielos, qué macizo! Y finalmente vámonos con nuestra tercera ley de Newton. Nuestra tercera ley de Newton es una de las más conocidas, pero se le conoce en el argot coloquial, ¿ok? Se dice que es el principio de la acción y de la reacción, ¿ok? Y dice, a cada acción siempre se opone una acción igual, pero de sentido contrario. Básicamente nos dice que la misma acción que ustedes van a hacer sobre un objeto va a tener otra, pero en el sentido opuesto, ¿ok? Si lo ponemos en algunos ejemplos, bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendan. Básicamente, cuando hay un arma, por ejemplo, cuando alguien dispara un arma, se le llama el culatazo, un nombre bastante raro, pero no es albur. El culatazo es la reacción que tiene al fuerte disparo de la bala. Vamos a ver unos ejemplos para que pueda quedar un poquito más claro.
ecuaciones y la definición de la teoría, pues pueden verse algunas veces, pues pensadas en cierta manera coloquial, ¿no? Diciendo que el karma, todo lo que haces te regresa, pero viene de la tercera ley de Newton. Ahora, vámonos con la última, que realmente no se considera como tal ley de movimiento de las tres principales que ya vimos, pero es importante verla porque se le considera como la cuarta ley o la ley de la gravitación universal. Nos dice que la fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fórmula está dada por F igual a G, en donde G es la constante gravitacional, M son las masas y el R es la distancia que las separa. Recuerden que esta G se calculó dependiendo de el radio del planeta y el tamaño del planeta. Y también esta fórmula, bueno, esta ley también mucha gente dice que pues se puede aplicar al mundo diario, ¿no? Porque si es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, entonces si engordo mucho, podría atraer a la persona que... No, ya me volé. Oh, Dios, estoy tan solo. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que son las leyes de nuestro salvador de la física, Sir Isaac Newton, un genio, completamente genio de nuestra, de la época humana, ¿sale? Entonces, vamos a continuar en el siguiente video, pero vamos a enfocarnos en la segunda ley de Newton, ¿ok? Porque la segunda ley de Newton, lo que es el principio de la dinámica, la podemos aplicar a algunos objetos en movimiento sobre una superficie plana o sobre una superficie inclinada. Y ahí es donde nos podemos confundir un poquito, pero no se preocupen, vamos a poder resolver este tipo de problemas sin ningún problema. ¿Sale? Entonces no se olviden de darle like al video, suscribirse, hacer todo lo que siempre les digo en los videos y nos vemos en el próximo video. ¡Y vámonos!